Bienvenidos a El Eco de Dios. Cada día Dios nos permite llegar a su corazón a través de la palabra de Él, de la enseñanza de Él. Todo lo que estamos enseñando no tiene como objetivo condenarte ni juzgarte. La palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Tú puedes experimentar la libertad solamente escuchando y conociendo. Puede que ignores mucho de lo que estamos hablando, y ahora que tienes ese conocimiento y tu espíritu se está abriendo al entendimiento de Dios, puedes llegar a experimentar una libertad. Hablábamos en el programa anterior acerca de las puertas que abren a los espíritus de enfermedad. Bueno, conoceréis la verdad y te hará libre. Y tal vez ayer recapacitabas y decías: wow, hay pecado en mi vida. Yo siento que mi corazón todavía está cargado de maldad, de cosas que no agradan a Dios. Me cuesta amar, me cuesta perdonar a las personas que me han hecho daño. Entonces ahí te arrodillas y le pides perdón a Dios y al Espíritu Santo que te ayude y que te guíe. Y ahí hay un arrepentimiento, y la sangre de Jesús te limpia y te quita todo pecado y te sana. Entonces la enfermedad ya no tiene legalidad. La enfermedad ya no tiene bases. Si es una enfermedad por pecado, ya no tiene base ese espíritu, porque el pecado ha sido confesado, ha sido sacado a la luz. Entonces, en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Cristo, simplemente echas fuera ese espíritu perverso y ahora entonces estás en libertad. Queremos enseñar también dentro de estas series el poder del cuerpo y de la sangre de Jesús. Cómo a través del cuerpo y de la sangre puedes experimentar la verdadera libertad, la verdadera bendición. Hoy voy a hablar acerca de los tipos de enfermedad. Mañana estaremos cerrando esta maravillosa serie y esperamos que esté siendo de bendición para su vida. Hoy hablemos de los tipos de enfermedad. Ok, hay 5 tipos de enfermedad. 5 tipos de enfermedad. Quiero que conozca estos 5 niveles de enfermedad que la palabra nos permite ver. Número 1, tenemos enfermedad por pecado. Número 2, tenemos enfermedad por trato de Dios. Número 3, tenemos enfermedades directas por Satanás. Número 4, hay enfermedades permitidas por Dios. Y número 5, hay enfermedad por comer del cuerpo. Y escuchen esto: hay enfermedad por comer del cuerpo y por beber de la sangre de Jesús indignamente. De eso estaremos hablando en una próxima serie. Voy a tomarme el tiempo que me corresponde para hablar acerca de estos tipos de enfermedad. Y hablemos acerca de la enfermedad por pecado. Y para tener poca explicación, suficiente 3 textos bíblicos que refuerzan que el pecado puede provocar enfermedad. Apocalipsis capítulo 2, verso 21 al 22 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Esto habla del espíritu de Jezabel, que es el espíritu que provoca toda la degeneración sexual. Salmo 41 del 2 al 8. El Señor lo acompaña en su lecho de dolor y le arregla la cama mientras está enfermo. Yo dije: Señor, apiádate de mí, sáname porque he pecado contra ti. Salmo 32, 3, 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, y entonces me serás sano. Esto es enfermedad por pecado. 5 tipos de enfermedad. Enfermedad por pecado. Número 2, las enfermedades que son por trato o por corrección. Enfermedades por trato o por corrección. Yo quisiera que usted meditara en esta enseñanza
y se ubicara si se encuentra enfermo o conoce a alguien en enfermedad. No pierda la esperanza. Para el que cree, todo es posible. Pero si tú logras identificar cuál es el vehículo o el tipo de enfermedad que tienes, entonces podrás encontrar la clave o la llave a través de la palabra para ser libre. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Número 2, enfermedad por trato o por corrección. Job capítulo 33, verso 14 al 22. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que la vida le sea aborrecida y aborrece el pan que come. Su alma y su cuerpo experimentan el dolor. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veía aparecen. Esto es como una especie de un cáncer. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Primera de Samuel 16:14. Estas son enfermedades por trato o por corrección. Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Isaías 1:5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía persistís en rebelares? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente a causa de la rebelión. Job capítulo 18, verso 13. La enfermedad roerá su piel. Note que esta es una enfermedad a la piel. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Una enfermedad a los órganos. Y note que cuando hay una enfermedad a los órganos, cuando deben extirpar o quitar algo, es porque dice que el primogénito de la muerte devora el interior. Cuando es una enfermedad por trato o corrección. Vamos a ver 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 5 tipos de enfermedad. Número 3, enfermedad provocada por Satanás. Cuando es Satanás el que mete la mano aquí. Job capítulo 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Si tú has venido siguiendo esta serie, y confío que así sea, aquí hay una sarna que Satanás provoca sobre Job. Noten que la sarna sobre Job fue Satanás el que lo puso. Pero veíamos en el programa anterior, cuando los pecados son por desobediencia, que hay una sarna en Deuteronomio 28 que dice que Jehová traerá sarna maligna, ¿verdad? Sarna que nunca se quitará. Entonces note que hay enfermedades, sarnas, sarpullidos, etcétera, que vienen porque Satanás la pone, que vienen por desobediencia, por causa de la maldición de la desobediencia, pero que viene de parte de Dios. Entonces hay enfermedades que vienen por corrección. Si pudiéramos decir que corrección es para corregir la desobediencia, y se puede experimentar una sarna consecuencia de esa desobediencia, una corrección de Dios para alinearnos a la obediencia. Pero en el caso número 3, una enfermedad, una sarna provocada por Satanás. 5 tipos de enfermedad. Número 4, enfermedad directa o permitida por Dios. Salmo capítulo 119, voy a leer los versos 67, 71 y 75. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Usted dice, pero ahí donde dice enfermedad. Recuerde que en una de nuestras enseñanzas explicamos acerca de las palabras que en hebreo o en griego se traducen como aflicción, tormento, dolor, tribulación, que son palabras que vienen de una opresión demoníaca a través de la enfermedad. David está reconociendo que Dios tuvo que directamente tratarle, permitirle una enfermedad, afligirlo en una cama, afligirlo por mucho tiempo, porque se había descarriado.
cuando pecó con Betsabé, cuando falló en ese censo y tuvo que humillarse para ser restaurado. Y número 5, 5 tipos de enfermedad. Enfermedad por comer y beber indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Y para eso leo 1 Corintios 11 del 27 al 30. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. Subraya esa palabra. Y enfermos, incluso varios han muerto. Noten que hay una enfermedad, hay una debilidad o desánimo que vienen a los cristianos, y hay muerte, tanto física como espiritual, para muchos que comen indigna y sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Es interesante que en algunas religiones, por decirlo así, en algunas denominaciones, se prohíbe que el cuerpo y la sangre, es decir, el pan y el vino, se le dé a los pecadores, se le dé a los que no se han bautizado, se le dé a los que no se congregan. Qué mal el que están haciendo esas personas. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la sangre fueron dadas para el pecador. Cristo murió por el pecador. Cristo, el cuerpo de Jesús, la persona de Jesús en la cruz del Calvario, tanto su cuerpo como su sangre, no fue para gente santa, ni fue para gente sana. Jesús dijo: yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Jesús no vino por la gente que estaba bien, sino por la gente que se estaba perdiendo. Juan capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Cuando tú miras el sacrificio de la cruz, es el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús que se está derramando por nuestros pecados. Es allí donde estamos siendo reconciliados como pecadores. Ninguno de nosotros estaba en santidad ni en obediencia antes de la cruz. La cruz, cuando Él entregó su cuerpo, lo entregó para que todo lo que afecta a nuestro cuerpo y que el cuerpo de pecado fuera cancelado en la muerte de Él. Y la sangre de Jesús fue derramada por nosotros los pecadores, por todos los pecadores del mundo, para que esa sangre perdone los pecados y nos limpie de toda maldad. Ok, si Jesús no restringió su propio cuerpo, si Dios no restringió su propio cuerpo y la sangre del cuerpo de su Hijo a los pecadores, ¿por qué en las iglesias prohíben el pan y el vino a los pecadores? ¿Acaso el pan y el vino es más importante que el cuerpo y la sangre que fue entregada por el pecador? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hasta los que no habían nacido estaban siendo perdonados. Desde Adán hasta el fin todos eran perdonados. Niños de 12 años, gente que ni estaba bautizada, los religiosos de la época, todos estaban siendo perdonados. Porque entonces hoy en día una persona que no ha sido bautizada, que tiene 12 años, que es pecador y viene a la iglesia, no puede participar. ¿Acaso el Hijo no murió por el pecador? ¿Acaso el cuerpo y la sangre no fue dada por el pecador? Hay mucha ignorancia en las iglesias respecto a la verdad de Dios. Ok, pero aquí la Biblia no dice, no le habla al pecador. Esta es una reunión en la iglesia en el tiempo del apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto. Pablo está impartiendo el pan y la copa a la iglesia, al pueblo de Dios en Corinto. Gente que se había convertido al evangelio, que se había arrepentido y que por fe habían aceptado a Jesús. Aquí no está hablando de gente pecadora. Pero Pablo usa dos palabras importantes. Usa la palabra indigna y usa la palabra sin discernir. No usa la palabra pecador. Indignamente y sin discernir. Ahora, la palabra indigno significa irreverente o sin temor. Hay muchos creyentes que no tienen temor del Señor. Hay muchos creyentes que son irreverentes ante la presencia del Señor. Pablo está diciendo que muchos de los que comían de la mesa y del pan, que eran creyentes en ese tiempo, no respetaban, no sentían temor del Señor.
Es decir, trataban la comida, el pan y el vino, como si fuera una comida común. Y comían eso como si fuera una comida común. Eso significaba ser indigno. Un pecador no es indigno, un pecador es digno de comer el cuerpo y la sangre, porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la siguiente palabra que el apóstol usa es la palabra discernir. Y cuando él dice que una persona que come y bebe sin discernir puede enfermar, puede morir o puede desanimarse, la palabra discernir significa sin entendimiento, sin conciencia clara y sin revelación. Puedes no ser un pecador, pero por no tener una conciencia de lo que representa ese pan y esa copa, ese cuerpo y esa copa, puedes estar enfermo. Entonces pueden haber muchos creyentes enfermos en santidad, en obediencia, en rectitud, pero están enfermos porque han comido indignamente y sin discernir el cuerpo y la copa.